Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Yo soy Pacha o Facundo, como quieran decirme, me dicen Pacha, y la idea de este Meet justamente es ir preparando distintas unidades del final de Filosofía de las Ciencias. No sé si acá hay alguien que vaya a rendirla ahora en agosto, este final. Hola. No, yo vine a tomar notas nomás. Bien, Buenas, sí, mi idea es rendirla en agosto. Ya intenté el año pasado una vez, me fue mal. Así que, bueno. sí, sí, es bastante complicado justo este final. Pero sí, la particularidad que tiene este final también, por si alguno no lo sabe, que es escrito. Este también es todo un tema, como que es más, no podés preparar un tema, ir a hablar, sino que tenés que empezar a escribir todo lo que vas sabiendo. Creo que ahí tenemos varios finales en el grupo de Filosciencia. Después seguro lo vuelvo a reflotar, los mande como para que tengan una referencia. Pero bueno, como dije, la idea de este grupo de estudio es preparar los distintos autores que se ven en el final justamente, y en este caso empezaríamos ya con la unidad 2. La unidad uno no considero darla, más que nada porque es bastante sencilla, más que nada Ulises, Molineus y Klimovsky, lo pueden ir leyendo, creo que hay un PowerPoint también, después voy a ir mandando todo el material, pero bueno, prefería más arrancar con la unidad 2, que por ahí es un poco más complicada, todo el círculo de Viena, todo el quilombo de los empiristas, todas esas cuestiones. Así que dicho esto, empecemos. La idea es más que nada que sea una exposición mía de los temas. Esos PowerPoint los armé en base a mis resúmenes, los finales, a todo el material que fui reuniendo en los grupos de estudio y en el final cuando lo di. Y la idea es exponerle, que cualquier duda que tengan me puedan ir parando o escribiendo por el chat cuando quieran en cualquier momento. Este es un meet del ABC, así que no se va a acabar, así que puede durar cualquier tiempo que quiera, así que no vamos a estar con ese quilombo de que se acaba. Esto más que nada para cuestiones logísticas y bueno, va a estar grabado, también lo voy a subir al YouTube por si después quieren verlo de vuelta, o lo mismo los PowerPoint también se van a enviar, así que más que nada todo ese material va a estar disponible para más tarde. Pero bueno, dicho todo esto, empecemos. Ya vimos que lo que más se preocupa en todas estas unidades de filosofía de las ciencias es ver cómo concebir el mundo de manera científica. Así entonces lo que termina apareciendo es justamente lo que se ve lo que se busca es una concepción científica del mundo. Pero ¿quién va a plantear todo eso? El famoso Círculo de Viena. Círculo de Viena justamente es un espacio de científicos, filósofos también en ese lugar. Bien, a 1930 empieza, post Primera Guerra Mundial. Y lo que se busca es lograr una ciencia unificada. Ese es el objetivo fundamental que busca todo ese círculo de Viena, lograr una ciencia unificada. Quieren que los logros de distintas investigaciones, sea física, sea matemática, sea la química, presenten un mismo método para comprender las cosas, un mismo método para comprobar la verdad de un enunciado, la verificabilidad, y que tenga un lenguaje neutral justamente de todo eso. Lo que se busca es eso, lograr una unificación de todas las ciencias, de todas las disciplinas que están en la ciencia, sea la química, la matemática, la física, las ciencias naturales, todo lo relacionado a la ciencia quieren unificarlo. Y así se crea el Círculo de Viena. Algunas personas más relevantes, más importantes que pueden ir viendo son Karnal, Hempel, está Popper también y Otto Neurath, que lo ven en los prácticos también. Pero esos son más algunas de las personas más relevantes que además que se tratan en el teórico. Así entonces tenemos el primer punto de partida, lograr una unificación del mundo, justamente una ciencia unificada. ¿Y cómo van a lograr eso? Se escribe un manifiesto. En ese manifiesto lo que se va a buscar va a plantear la necesidad de modificar la educación, de transformar las condiciones sociales y utilizar una actitud científica como herramienta de cambio, justamente. Y lo que se va a buscar, lo fundamental de ese manifiesto es lograr un lenguaje neutral, un lenguaje que deje atrás las distintas cuestiones metafísicas, filosóficas, que habla de esencia, que se separe de eso y que hable de la manera más neutral y clara posible. Así entonces cualquier persona que no sé, que sea del campo de la matemática puede leer un método de la química y puede entenderlo justamente.
Se va a buscar todo un lenguaje neutral para entender todas esas cuestiones. Así entonces, tenemos... Así entonces ese es el manifiesto y ese es el manifiesto y en base a ese manifiesto se empieza a proponer un método. ¿Qué va a presentar el método? Lo que va a plantear primero es que lo que tiene que partir de un análisis lógico todo. Es todo el conocimiento que tenemos y todas las fórmulas tiene que siempre ser enunciada de manera lógica. Es decir, el lenguaje de todos los métodos va a ser lógico justamente. Y va a establecer un criterio de demarcación que existe entre ciencia y metafísica o teología. ¿Qué significa ese criterio? Lo que quieren distinguir en ese método, en ese método es qué no es ciencia, qué enunciados son científicos y cuáles no son científicos justamente. Eso es lo que quieren ir viendo y descubriendo a lo largo de todo el manifiesto y los distintos filósofos de la ciencia. ¿Qué es ciencia y qué no es ciencia? En un primer momento se va a proponer el criterio de verificacionista, se dice. En este caso se plantea que un enunciado es científico si tiene sentido, si se puede verificar justamente. Tiene sentido en virtud de que es verificable. Los enunciados del realismo e idealismo son ideas metafísicas sin sentido. ¿Qué significa esto justamente? Por ejemplo, sostener la existencia en mentes ajenas o la realidad o del mundo son ideas metafísicas, en consecuencia no tienen sentido, no son científicos. Así entonces lo que busca todo este método es dejar atrás o eliminar cualquier rastro metafísico. Aparece una ciencia con una posición antimetafísica y aparece el criterio verificacionista y empirista, justamente. ¿Qué significa eso? Que es, que es empirista, que el conocimiento solo se obtiene a través de la experiencia, basado en los datos inmediatamente. El hombre mide todas las cosas y gracias a eso el conocimiento se verifica sí o sí en la experiencia. Es positivista también porque deja detrás todas cuestiones metafísicas y filosóficas que no se pueden demostrar, sino que solo se pueden demostrar por la ciencia, por la experiencia, y busca reducir todo a cuestiones lógicas. Tenemos ahí, es positivista, es empirista y busca un análisis lógico de los enunciados, justamente. Lo que se empieza a ver más adelante en todo este círculo es que las leyes y teorías no pueden verificarse completamente. Se extraen consecuencias lógicas concretas y se comprueba si la experiencia las ratifica. Si la predicción es correcta, quedan confirmadas parcialmente. Ahí un poco me adelanté, pero lo que te empieza a ver los distintos filósofos es que sostener la verificación de una teoría es bastante difícil. Es decir que algo es sumamente verdadero y que nunca va a cambiar es muy complicado. Así entonces empiezan a reformular esa concepción de verdad, esa concepción verificacionista del conocimiento. Pero lo más importante es lo raro que plantea el Círculo de Viena. Una ciencia unificada que deje detrás todo un lenguaje metafísico y que busque un lenguaje neutral, que sea positivista, que sea empirista y que utilice un lenguaje lógico para explicar las cosas. Así finalmente pasamos a Karl Hempel. ¿Qué va a plantear Karl Hempel? Hempel también es un filósofo del Círculo de Viena, que creo que lo leen en los teóricos, y va a hablar específicamente de las teorías científicas, va a hablar él. Él va a decir, ¿qué es una teoría científica? Lo primero que va a decir lo va a explicar de manera lingüística. Una teoría es un conjunto de enunciados o proposiciones que explica, describe o predice fenómenos empíricos. Eh, es, es decir, es una entidad lingüística, justamente. Y lo que es los objetos que propone esa teoría, lo que se observa se observan directamente, es decir, hay una base empírica dentro de ese enunciado. Y también un conjunto teórico, que es más lo que habla Klimovsky sobre conocimiento directo y conocimiento indirecto, justamente. Así entonces va a decir, así va a aparecer también, así entonces tenemos el primer concepto de enunciado científico. Una teoría es un enunciado lingüístico, es una entidad lingüística que explica, describe o predice fenómenos. Esos fenómenos que predice tienen que ser observables directamente y tienen una relación con la base empírica. Algo que va a plantear Hempel también es que dentro de la teoría existen enunciados protocolares, es decir, enunciados que están
que se dan directamente de la experiencia que permiten justificar al resto de los otros enunciados. Sería como decir que hay unos enunciados bases de los que no se puede dudar y que permiten ir justificando los demás enunciados, justamente. Se llaman así porque en su forma lógica recuerdan los protocolos que un científico experimenta, que un científico formula cuando pone a prueba su hipótesis, justamente. Estos enunciados no presuponen la teoría, tratan de alejarse de la teoría y tratan de estar lo más cerca de la experiencia sensorial. Así tenemos este, y después, bueno, van a aparecer, ¿qué serían esos enunciados protocolares? Es decir, esos enunciados que fundamentan a los demás enunciados y que permite ser la base de la ciencia y el conocimiento. Hay dos posturas. La primera, esos enunciados son fundacionistas. Es decir, esos enunciados son irrevocables, expresan una experiencia inmediata del sujeto y no pueden fundarse en nada más. Son la formulación lingüística de una observación. Es un enunciado que justamente es inmodificable, no se puede modificar para nada y son fundacionales, es decir, es la base de todo y no puede modificarse para nada. Filósofos que plantean esa postura son Schlick y Carnap. Y por otro lado está la explicación fisicista del conocimiento, de los enunciados. Noy va a ser Neurath y después más adelante va a ser Carnap, se va a dar cuenta y va a reformular. Va a decir que en realidad esas observaciones son observaciones que se dan en un momento específico, en una sociedad en específico, en un contexto en específico y con una cultura como que sea en un lugar en específico. Entonces son modificables, no pueden ser universales, sino que se dan en cierta situación específica, en un momento particular de la historia. Así entonces, esos enunciados protocolares siguen sosteniendo que existen los enunciados protocolares y enunciados que son la base de todo conocimiento, pero son modificables. Se pueden modificar, son reemplazables, pueden fallar, pero siempre va a haber uno que es la base de todo. ¿Se pueden modificando? Sí, pero la idea de que existe un enunciado protocolar se va a seguir sosteniendo. Ahí aparece Otto Neurath, justamente, con su analogía del barco. Va a decir, somos como un barco. Otto Neurath es un filósofo que también del círculo viene a plantear que en la ciencia todo el conocimiento y todos sus enunciados se puede entender como en un barco que salió a navegar y que nunca llega al puerto. Entonces las partes se le va rompiendo y en vez de ir a un puerto y arreglar todo, va reconstruyendo ahí sobre la marcha. Cambia sus piezas una por una, pero siempre a flote, va a decir él. Así entonces lo que quiere decir es que Noira va a decir es que no hay enunciados científicos que actúen de una base privilegiada. Todos están interconectados y son reemplazables. Noira se va a alejar de la teoría de los enunciados protocolares, va a decir la ciencia funciona como un barco, se va desarmando, se va cambiando constantemente el barco, incluso cambiamos todo el barco, pero siempre nos mantenemos a flote, lo que nos permite mantenernos a flote, que podamos modificar todo constantemente. Todo está interconectado, todos los enunciados, pero todos son reemplazables. No hay uno que tenga una posición privilegiada sobre otro, sino que vamos cambiando y permite que exista la armonía y que la ciencia pueda seguir navegando. Así esta concepción se opone a la visión de la pirámide, donde existen fundamentos sólidos para el conocimiento. Así entonces tenemos ¿qué pasa con esos enunciados justamente? Se va a preguntar ahora. ¿Cómo se entienden esos enunciados? Va a decir, bueno, esos enunciados, acá seguimos hablando de Carnap justamente, o sea, acá metí no ir a otra postura, pero seguimos más hablando de Carnap. Hay otro PowerPoint específico donde vamos a hablar de él, pero lo que va a decir Carnap es que esos enunciados funcionan como una enciclopedia. Esos enunciados se van uniendo, se produce una colección y se va formando el lenguaje científico. Y todos esos enunciados sí o sí están determinados por condiciones históricas y sociales. Entonces la justificación se produce internamente dentro de los propios enunciados, entre los mismos enunciados, no por algo externo, sino por una relación de coherencia entre todos los enunciados que están dentro de una enciclopedia. ¿Qué criterio de verdad aparece acá? Una verdad de coherentista, de coherencia. La creencia está justificada si pertenece a un conjunto coherente de creencias.
Ninguna verdad tiene un estatus epistémico distinguido y se aleja de la verdad correspondentista. ¿Qué significa esa verdad? Que es la primera que vemos, la de verificación, que lo que nosotros planteamos sí o sí tiene que tener correspondencia con la realidad misma. Es decir, hay una relación entre lo que nosotros planteamos y lo que vemos en la realidad. Va a decir, tiene que darse una verdad correspondentista, una afirmación y hechos. En cambio, la coherentista tiene que tener coherencia aquellos enunciados con lo que vemos en la realidad. Como que se empieza a ir cambiando todo el criterio de verdad. Se pasa de una cuestión de verificacionista, después coherentista y después, finalmente, ahí finalmente se empieza a hablar de una confirmación y de probabilidades, justamente. Hempel es uno de los primeros, ahí saltamos Hempel, que empieza a reformular el criterio de verdad. Todas estas cosas que estamos viendo es para ver cómo el criterio de verdad va cambiando a lo largo del tiempo en el Círculo de Viena. En un primer momento se plantea que era verificacionista, que había una relación de correspondencia con lo que enunciamos y con la realidad. Después que hay una cuestión más de coherencia y ahora Hempel va a hablar más de una cuestión de confirmación. Así entonces, primero Hempel va a plantear cuál es su método. El método para encontrar verdad dice que es el método hipotético deductivo, va a decir Hempel, justamente. En este método se hace un planteo, se formula una pregunta, de esa pregunta se hace una hipótesis, esa hipótesis justamente se intenta relacionarla con el mundo en el que vivimos, con la experiencia, y en base a eso se extrae una conclusión, una implicación. Si las consecuencias o observaciones son verdaderas a la hipótesis que se plantea, entonces queda confirmada y puede aceptarse provisionalmente. Si resultan falsas, la hipótesis es refutada y debe abandonarse. Eso es muy importante, el concepto de confirmación. Ya acá no se habla de que, bueno, si las consecuencias, si lo que observamos es verdadero, listo, es verdadero 100%, sino que queda confirmado. No queda verificado, sino que queda confirmado. Es decir, solo lo podemos aceptar provisionalmente. Ahí abajo, Hempel cambia su criterio de demarcación. Se pasa de la verificabilidad a la confirmabilidad. Y al grado de confirmación va a hablar Hempel. Una teoría científica, si alguna consecuencia de lo que observamos puede confirmarse. Solo se exige una testeabilidad parcial. Va a decir, el nuevo criterio no exige verificación o refutación, sino solo testeabilidad parcial. Y esa confirmación es lógica, es decir, los datos observacionales han de ser confrontados lógicamente con las consecuencias que se derivan de una ley o teoría. Carnap, ahora nos alejamos ya de los criterios, vamos a hablar de una fundamentación lógica de la ciencia. Dos maneras va a hablar cómo observamos a las ciencias. Hay dos maneras de realizar observaciones en la ciencia. A través de una observación no experimental, donde el investigador observa ciertas cosas y no, donde observa ciertas cosas, presenta un papel pasivo y busca encontrar diferencias y semejanzas para luego expresar leyes. Y una observación en la ciencia experimental, donde justamente el científico tiene una participación activa en donde experimenta sobre la realidad y busca obtener resultados. A partir de estos resultados se expresa una ley. Ahí entonces, por ahí un poco volviendo para atrás, ¿qué es lo que busca hacer Carnap? Ya no va, no, ya se aleja, ya en este caso, uno de los textos que trata no es hablar sobre la verdad, sino cómo se empieza a fundamentarse lógicamente la ciencia. Bueno, lo primero tenemos las observaciones, es decir, una observación experimental o no experimental. En la observación experimental el sujeto es activo, realiza experimentos en la realidad y gracias a esos experimentos que realiza la transforma y ahí desarrolla leyes. O bien, lo otro que hace es una observación no experimental, donde en esa observación lo que hace es un papel pasivo a esa realidad. Contempla ciertas cosas, encuentra diferencia y formula una ley. Y así entonces, ¿qué pasa con esas leyes que se formula? Va a decir, existen dos tipos, las universales y las estadísticas. En el caso de las universales va a plantear que las universales expresan regularidad en todo el tiempo y lugar.
Y las leyes estadísticas hacen referencia a un porcentaje de casos con determinada propiedad. Son propias de las ciencias médicas, sociales o psicológicas, mientras que las leyes universales son justamente leyes de la matemática, como por ejemplo que un triángulo siempre va a tener los tres lados, o que el agua siempre va a hervir a los 90 grados. Esa es una ley universal que se aplica estadísticamente, que se aplica, bueno, estadísticamente no, que se aplica en todos los lugares, en cualquier lugar del tiempo. En el caso de las estadísticas, son leyes que se aplican en un determinado contexto, en una determinada situación, digo, que posee una determinada propiedad. Son específicas de las ciencias médicas, de las ciencias sociales y de la psicología, justamente. Y ahí va a decir, bueno, ¿cómo, cómo podemos lograr una observación universal, convertirla en una ley? Una observación singular, convertirla en una ley, va a decir. ¿Cómo podemos verificar nuestras observaciones y convertirla en ley y a su vez verificar esa ley? Por ejemplo, en el caso del agua, bueno, nosotros observamos el agua que siempre hierve a 90 grados, ponemos un termómetro a 90 grados, hierve, rompe hervor. Entonces, esas observaciones que tenemos, ponele, hacemos 10 observaciones, 40 observaciones. ¿Cómo hacemos ese salto, del famoso salto de la inducción? ¿Cómo pasamos esos casos singulares que observamos a formular una ley? Él va a decir, es imposible lograr eso. Es imposible verificarla. Podemos aspirar a grados de confirmación. Justamente, si podemos hablar de probabilidades. Podemos hablar de probabilidades, va a decir él. Lo máximo que podemos aspirar es a confirmación de las leyes. Carnap lo va a nombrar con el concepto de probabilidad inductiva o lógica, o de probabilidad estadística. Así entonces en Carnap ya se va a hablar más de una cuestión estadística de las cosas. Es muy probable que pase eso, está confirmado que pase, pero no se puede aplicar un criterio de verificación absoluto. Es decir, lo que nosotros creemos, por ejemplo, el agua hirve a 90 grados, lo hacemos en base a observaciones singulares que siempre nos mostró eso. Pero esa teoría puede cambiar. Podemos un día, no sé, el agua puede hervir a 100 grados, nos cambia absolutamente todo. Entonces, esa teoría no puede decir que está verificada, sino que está confirmada. Y mientras más intentamos, más sube los grados de confirmación. Ya vamos a hablar acá en caso de probabilidad, de estadística, justamente. Y en el caso de la confirmación, lo más fácil que se puede hacer para una teoría, para ver si dice algo correcto o no, es intentar demostrar que es falsa. Es decir, es mucho más fácil demostrar que una teoría es falsa a poder demostrar que una teoría es verdadera. Y ahí Popper va a ser uno de los más fundamentales de eso con su método, el falsacionismo, justamente. Pero bueno, eso es más para adelante, pero como para que vean cómo todo este círculo de Viena parte de un principio fundamental que es lograr una ciencia unificada y ver cómo el concepto de verdad fue generando un montón de quilombo y cómo fue cambiando constantemente. Así entonces tenemos el criterio verificacionista de verdad, criterio coherentista de verdad y pasamos finalmente a un criterio de confirmación. Es decir, ya no hablamos de que hay una relación directa entre lo que vemos y lo que observamos y eso permite sostener que algo es verdadero, sino que ahora lo que decimos es que es probable o hay distintos grados de confirmación o de probabilidad de que esa ley universal que presentamos sea verdadera. Ya no es tan potente, ya no es tan potente o tan firme el concepto de verdad que sostiene el Círculo de Viena con los distintos autores. Eso más que nada con estos autores que fuimos viendo. Tenemos entonces Hempel y Carnap. Hempel propone su propio método, propone su propio método para entender a las ciencias y también se produce un cambio en su criterio de verificabilidad a confirmabilidad. Y en el caso de Carnap, habla de cómo se fundamenta la ciencia, qué tipo de leyes hay en la ciencia, qué problema hay al pasar una observación singular a una ley, y también va a cambiar el concepto de ciencia, el criterio de ciencia, no, de verificación en realidad. Va a proponer una probabilidad estadística, grado de confirmación. Ambos van a hablar de confirmación también. Hempel y Carnap van a hablar de confirmación. Y esto más que nada
el Círculo de Viena. No sé si quedó alguna duda de algún tema de estos. Si no, podemos seguir después con Otto Neurath, que es otro filósofo también dentro del Círculo de Viena. Bueno, yo voy a tomar el silencio como que entendieron. Cualquier cosa me pueden cortar, levantar la mano o escribir por el chat. Estoy atento a todas las cosas. Me pueden escribir por ahí. Pero bueno, sigamos con Otto Neurath. Justo el caso de Otto Neurath es un texto que también ven en los prácticos. Tiene esa particularidad. O sea, lo que propuse del enunciado protocolares, de la analogía del barco, es parte del texto de los teóricos, pero también entra el mismo texto que en los prácticos, la concepción científica del mundo. En este caso, lo que se va a hablar en esta parte, en la concepción científica del mundo, es mucho de los prácticos, así que si se acuerdan de los prácticos les va a servir, es justamente cómo es el paso a lo largo, reformulo, a lo largo de la historia, cómo es el paso del tiempo desde la antigüedad hasta la ciencia, es decir, cómo se llega a la ciencia en el momento en el que nosotros estamos, cómo la concepción científica del mundo aparece en nuestra ciencia. Y hablar, bueno, hubo distintos periodos en nuestra ciencia. Hubo la magia, hubo una teología y después se logró hasta la ciencia. Entonces, se va a preguntar justamente qué empieza a pasar en ese recorrido de los caminos de la ciencia. Volvemos un poco para atrás, recorrimos el Círculo de Viena. El objetivo 1920-1930 era lograr una ciencia unificada, basada en el empirismo y el positivismo lógico. Lo que se buscaba era que están las distintas ramas de la ciencia, biología, física, incluso también ciencias sociales o ciencias humanas como la sociología o la economía, pueda hablar un mismo lenguaje, pueda dejar atrás todo el contenido metafísico y pueda lograr una armonía en todas las ciencias. Así entonces el objetivo del filósofo en el Círculo de Viena y en general lo que debía hacer no es formular enunciados propios o nuevos, sino lograr ese lenguaje universal, revisarlo, eliminar problemas y y reconocer cuándo algo es un problema filosófico, metafísico y que no tiene sentido en la ciencia. Se reformula el rol del filósofo. Así entonces, Neurath va a hablar en este caso a ver este si lo tengo, del método de los isotipos, va a decir. Lo que va a buscar Neurath justamente es que lo que va a buscar Neurath del isotipo es crear imágenes en base al lenguaje nutricional, que era muy difícil. Es decir, la solución que propone Neurath en su momento para lograr esa armonía del lenguaje no se puede, o sea, el lenguaje no se puede volver más sencillo a través del lenguaje, sino que hay que hacer una nueva forma. Va a crear imágenes, va a crear una representación gráfica del lenguaje, justamente, de aquello que el lenguaje intenta pronunciar, como por ejemplo un libro. Se puede crear la imagen, el isotipo, y comunicar datos complejos universales. El objetivo es superar la barrera del lenguaje elitista y muy difícil formulado y hacer el conocimiento accesible al público general. Es uno de los primeros que impone esa tendencia de hablar la ciencia en base a imágenes o a lograr representaciones gráficas de lo que propone la ciencia. En el caso de Neurath va a hablar de que va a proponer el criterio de marcación de Elba, que un enunciado solo es científico y tiene sentido si es empíricamente verificable, justamente. En este caso está muy relacionado al criterio verificacionista. Acá Neurath no habla de confirmación ni de coherencia, sino de verificación. Si un enunciado se puede verificar empíricamente, es verdadero. Es científico, perdón. En cambio, si no puede verificarse, como por ejemplo hablar de la realidad, hablar del alma, hablar de cuestiones que no podemos acceder en nuestra realidad, no es científico, deja de lado la metafísica y la teología.
Es algo muy importante. Siempre recuerden que lo que busca dejar atrás el Círculo de Viena es la metafísica y la filosofía, aquellas teorías o enunciados que hablan de cosas que no podemos acceder en nuestra realidad. Así entonces entramos así al texto de Neurath. ¿Qué va a plantear Neurath? Que hay hay dos maneras de concebir al mundo, hay dos concepciones del mundo. Está la concepción filosófica del mundo y una concepción científica del mundo. Eh, en base a eso, en base a cómo adoptamos una concepción para entender el mundo, vamos a observarlo de distinta manera. Si nosotros tenemos una concepción filosófica del mundo, vamos a entender al mundo como un todo cerrado y concluido, como un mundo único y totalitario. Entonces, el conocimiento que vamos a extraer de él, bueno, va a ser completo, va a ser universal y no va a dejar lugar al crecimiento o a la incertidumbre. Dirección del pensamiento va de arriba hacia abajo, a partir de, a partir de principios absolutos generales, es decir, a partir de teorías ya formuladas, se hacen observaciones en base a esos criterios, se infieren conclusiones singulares, justamente. La dirección del pensamiento es al revés, se parte de una formulación universal a distintos experimentos u observaciones singulares. Es decir, de un principio universal, de una teoría filosófica, como por ejemplo en el mundo de las ideas de Platón, justamente, que es una idea en Platón. Bueno, una idea en Platón es dos puntos, y esa teoría, bueno, intentan observarla en la realidad. Y después la fuente del conocimiento va a ser puramente abstracto, va a decir él. Va a ser una inferencia deductiva puramente abstracta. Noira va a alejarse de esta concepción filosófica del mundo y va a decir que la mejor manera de observar el mundo y entenderlo es a partir de una concepción científica del mundo. En esa concepción científica, el mundo se entiende como un sistema abierto y en constante crecimiento. Consecuencia, la verdad no es algo que es inmutable o que nunca cambia, sino que siempre está en constante crecimiento y el conocimiento que extraemos de ese mundo siempre puede ir cambiando y modificándose. El pensamiento se concibe de abajo hacia arriba, es decir, a partir de observaciones singulares y de experimentación constante se van combinando y se formulan enunciados universales, leyes universales. Es al revés de la filosofía. Y el conocimiento que se lo extrae a partir de la observación, la experimentación y la evidencia. Esto más o menos quedó claro, las distintas concepciones, las dos concepciones del mundo. Bien. Y bueno, ahora sí, empecemos con el debate histórico. Debate histórico, lo que se va a preguntar es, no, Ira, ¿cómo llegamos a la ciencia? ¿Cómo llegamos al momento en el que él escribe, recordemos, 1920, 1930? ¿Qué lugar tiene la ciencia ahora y cómo fue evolucionando la ciencia desde la antigua Grecia hasta la que tenemos ahora? Bueno, esa mirada de la ciencia, de la concepción científica, va a tener dos visiones. Una visión ingenua, que es la de Conti, y una visión no ingenua, que es la de él. En el caso de la visión ingenua, lo que va a plantear es que se concibe a los distintos periodos de nuestra época de manera escalonada. Una escalera en donde el otro periodo supera a uno y no deja ningún rastro del anterior. Cada etapa elimina la anterior por completo. Así entonces, en Conte tenemos un primer periodo religioso, con el primer periodo religioso, con cuestiones de Dios, cuestiones, sí, de Dios, todo lo relacionado a Dios, se formulan teorías en base a Dios, a la ciencia se formula en base a Dios, después finalmente se supera ese periodo, aparece un periodo metafísico. Ya se empieza a preguntar por la filosofía, por el alma, por el ser, dejando de lado a Dios, se elimina por completo. Y así finalmente aparece un periodo científico. Ese periodo científico finalmente aparece la observación, aparece la experiencia, aparece los distintos cambios que están presentes en la ciencia. ¿Cuál es el problema? Va a decir, a ver si lo tengo. No. ¿Cuál es el problema? Va a decir no ir de esta visión, es que no tiene en cuenta todos los cambios sociales que hay dentro de un periodo. Por ejemplo, todas estas concepciones científicas que se dan a lo largo del tiempo no es que sean de manera
al azar o de manera abstracta, sino que tienen un sentido. Es porque la historia va avanzando, las culturas fueron cambiando, la sociedad fue cambiando. Entonces, no tiene en cuenta toda esa evolución, todo ese constante quilombo, por así decirlo, todos esos constantes cambios que hubo a lo largo de toda la época, no los tiene en cuenta y entonces deja de lado las manifestaciones históricas. Y es muy simplista también, que justamente cada etapa elimina la anterior por completo, no tiene ningún resto. Bueno, para Noira nos pasa eso. Para Noira va a decir, un periodo se supera y esa superación tiene algo del anterior. Y la ciencia incluso tiene muchas cosas de la religión, muchas cosas del periodo mágico, va a decir él. La- Todo eso se mantiene. Así entonces va a proponer entonces una visión no ingenua, Noira. Esa visión ingenua es materialista y dialéctica. ¿Qué significa eso? Materialista en el sentido de que tiene en cuenta las condiciones históricas y sociales en las que surge cada periodo. Es decir, el periodo mágico, porque nadie va a proponer que existe una concepción mágica del mundo, una concepción religiosa y una concepción científica. Ahora, si el periodo mágico surge en una determinada época, con una determinada cultura y evoluciona gracias a distintos fenómenos históricos, es decir, tiene en cuenta toda la historia de ese periodo. Y es dialéctica también, porque justamente es una etapa que va superando a la anterior, pero conserva algo de su anterior. Es decir, el periodo religioso contiene algo del periodo de la concepción mágica y la concepción científica del mundo contiene ideas de la religión e ideas de la concepción mágica. Es decir, las distintas etapas coexisten, se transforman mutuamente y van respondiendo a contextos sociotecnológicos distintos. Por eso es materialista y por eso es dialéctica. Materialista entonces porque tiene en cuenta los distintos fenómenos, el contexto sociocultural en el que se encuentra, y dialéctica porque va superando la anterior, pero mantiene algo de su etapa anterior. Y el no ingenuo porque justamente tiene en cuenta todos los cambios culturales y sociohistóricos que hay dentro de la época. Sí, entonces tenemos la primera concepción del mundo, la concepción mágica. Acá paréntesis, ya estamos hablando de Neurath. Ya dejamos atrás Conte y dice, bueno, yo Conte, esa visión del mundo está mal. Yo voy a proponer la mía, la visión no ingenua. Y esa visión se compone de tres periodos. Una concepción mágica del mundo, una concepción religiosa del mundo y una concepción filosófica del mundo. Por el lado de la concepción mágica, lo que va a proponer es que es parte de un empirismo primitivo. En la concepción mágica consistía en un mago que se presentaba al mundo y que ese mago realizaba distintos rituales para provocar algo. Por ejemplo, el baile del búfalo. Es decir, el mago tiene una teoría de que si baila de tal manera puede atraer un búfalo, entonces si baila y viene el búfalo, bueno, es un éxito empírico. Es decir, lo que propuso se demostró en la realidad misma. En cambio, si el búfalo no viene, bueno, se tiene que revisar la hipótesis y reformular la teoría. Lo que va a decir Noia es que dentro de ese periodo que la ciencia se concebía de esa manera, la manera de entender el mundo aparecía así, tiene relación con la ciencia, tiene aportes. Por ejemplo, opera sobre conexiones de elementos empíricos aislados. ¿Qué significa eso? Que justamente hace conexión entre distintos elementos para formular una ley universal o una teoría. Recordemos ese, bueno, si yo bailo de tal manera, puede venir un búfalo. Si yo bailé bien, vino el búfalo, entonces yo bailé bien. Así entonces hace conexión entre esos elementos empíricos. El elemento empírico es bailar y el otro es el búfalo. Bueno, si el búfalo viene, el baile funciona. Si el búfalo no viene, el baile no funciona. Si entonces se hace conexión entre distintos elementos empíricos y que permite formular una hipótesis. Eso, ¿por qué Neurath lo destaca? Porque es algo que se sigue manteniendo en la ciencia. Segundo, ¿qué otro aporte trae la concepción mágica? Busca hacer cambios finitos y perceptibles. También otro ejemplo con el que pueden entender es que no sea el búfalo, también el baile de la lluvia, justamente. Bailaban de tal manera para que llueva. Entonces a partir de esos experimentos busca hacer cambios finitos, cambios materiales en realidad y que se puedan percibir. En este caso, si la persona baila y llueve, bueno, buscó realizar un cambio en su mundo. Y lo segundo es que si falla el ritual se cuestiona, es decir, si
Si el búfalo no viene o si no llueve, bueno, revisa el baile, revisa el ritual, revisa lo que hizo y entonces la práctica se revisa empíricamente. No es que piense, no es, sí, no, me iba a enredar, pero no, se revisa empíricamente la teoría y se reformula. Eso por el lado de los aportes, las cosas buenas que tiene esta concepción mágica del mundo. Las cosas malas que tiene va a plantear que es conservador y hostil a nuevos descubrimientos. No tiene un aparato lógico deductivo, es decir, no hay una justificación, una explicación lógica de por qué si se baila de tal manera viene un búfalo o por qué si se baila de tal manera llueve. No, solo se conecta, existe una relación, pero no hay una explicación lógica o científica por qué se produce eso. Y también lo que recurre para explicar eso es una autoridad mística. Es decir, la figura del mago aparece como una persona de plena sabiduría, hostil, intocable y que no puede criticarse. Es decir, es hostil a nuevos descubrimientos y utiliza muchísimo una figura de autoridad mística para justificar las observaciones. Hasta ahí entonces tenemos la concepción mágica del mundo, las cosas positivas y cosas malas que tiene. Esa era una concepción en la que se concebía el mundo antes de la Edad Media, antes de haber llegado a la Edad Media. ¿Qué pasa en la Edad Media? Es decir, en el año 1000 hasta el 1500, que es lo que dura la Edad Media. En realidad no, en el 500 hasta el 1500, ¿qué es lo que pasa? Bueno, finalmente todas las cuestiones de la magia se saturan de ideas sobrenaturales. El mago se empieza a sustituir por teólogo y aparecen los principios infinitos. Ya se abandona ya la idea del mago y aparece la figura de Dios para justificar las observaciones empíricas. ¿Qué, qué aparece con la concepción religiosa? Aparece muchísimo la figura de la lógica y la figura de la matemática. Es decir, el mundo, la física, la lógica y la matemática empieza a ser entendida en base a la Biblia, a la palabra, a Dios. Todo se empieza a justificar en base a eso. Entonces, lo bueno que trae la concepción religiosa del mundo es que predomina el uso de la matemática, de la física y de la astronomía también para poder entender el mundo. Segundo, que fomenta también el lado lógico, argumentativo y sistemático. La existencia de Dios y la existencia de principios religiosos se justifica por el lado de la lógica, por el lado de la argumentación, no por medio de la experiencia, sino porque justamente no se puede observar esos hechos, a Dios o aquellos milagros, sino que a partir de la lógica, a partir de la argumentación, se intenta justificar la existencia de Dios. Y busca establecer leyes universales o leyes naturales. Por ejemplo, la física teocéntrica medieval, que sostenía esa física que lo que giraba, ahora que se sabe, ahora se sabe que el Sol gira que el planeta Tierra gira alrededor del Sol. Bueno, en esta época, en la Edad Media, se sostenía al revés, que el Sol es el que gira alrededor de la Tierra, justamente. Eso se agarraba de la Biblia y de Aristóteles y entonces se formó una ley universal en base a esa creencia de que de que el Sol gira alrededor de la Tierra, justamente. ¿Y qué limitación trae esta concepción del mundo? La primera, que trata el mundo de manera absoluta e infinita, es decir, entiende al mundo a partir de la providencia, de lo que hace Dios, de una voluntad divina que interviene y que moldea el mundo, las leyes. Entonces, si pasa eso, no deja lugar en la experiencia, justamente. Es totalmente incontrolable en la experiencia empírica. No deja lugar a la experiencia de ninguna manera, ni a la formulación de teorías, matemáticas, ni nada. Todo se tiene que justificar en base a Dios, no deja lugar a la ciencia, por así decirlo. Y lo más importante es que si todo se justifica a Dios, bueno, el ser humano no puede verificar hipótesis, porque la explicación última siempre va a ser Dios. Es decir, no deja lugar a la experiencia en la concepción religiosa, para nada. Entonces, tenemos la parte buena de la concepción religiosa que deja lugar, que introduce la lógica y la matemática para justificar teorías, observaciones, experimentos, pero deja de lado la experiencia para justificar a las situaciones. Eso por el lado, lo que trae mal
la concepción religiosa del mundo. Y ahí finalmente pasamos a la concepción científica. Bueno, antes una síntesis de cada momento. ¿Qué aportes tiene, como para cerrar la idea, qué aportes tiene la magia y la religión? Bueno, para la ciencia. ¿Qué se recupera de estas concepciones para la concepción científica del mundo? En el caso de la magia se recupera el control empírico, el control empírico directo, que el mago realice cambios finitos y perceptibles en la naturaleza y que las hipótesis que hace el mago las revisa y las transforma mediante ensayo y error. Eso es lo que recupera, esos aportes tiene la magia que se recupera para la concepción científica del mundo. En el caso de la religión, los aportes son que aparece una estructura lógica para entender al mundo, para justificar las teorías y para argumentar, y se utiliza sistemáticamente los modelos matemáticos. Es decir, en el caso de la religión aparece la lógica y la matemática. Y las limitaciones de ambas concepciones es que en la magia es hostil al cambio, a los nuevos descubrimientos, no tiene un sistema lógico para justificar sus observaciones y no busca argumentar sus rituales ni sus prácticas. Y, por otro lado, en el caso de la religión, las limitaciones son que hay un dogmatismo absoluto, que no deja lugar a la experiencia de ninguna manera. Depende siempre de una voluntad infinita o de un Dios o de una voluntad divina para justificar lo que vemos, lo que experimentamos y lo que percibimos. Y no deja lugar a la experiencia. Así entonces, llegamos a la concepción científica del mundo y a la dialéctica. Ya estaba. ¿Qué va a plantear él? Bueno, la concepción científica no es que surge de la nada, ¿no? Habrán visto todo lo que planteó anteriormente. Tenemos el control empírico primitivo, toda la experiencia, el rol de la experiencia, formular hipótesis, hacer cambios en la naturaleza de la magia con el aparato formal de la concepción religiosa. Todo eso se combina entonces, es decir, el uso de las matemáticas y de la lógica en la religión y el uso de la experiencia en la magia, se combina, se sigue manteniendo y finalmente aparece la ciencia. Aparece la ciencia moderna. ¿Qué plantea la concepción científica del mundo? Más que nada lo que vimos al principio es contraria a la concepción filosófica del mundo. Y lo que va a plantear es que el mundo se entiende como un sistema no concluido. El mundo no es un todo cerrado, sino que crece a diario a partir de conexiones de hechos empíricos aislados. El, mu- el- lo que observamos, lo que formulamos, las leyes que entendemos, tienen siempre un control riguroso. Para justificar esas creencias no podemos recurrir ni a cuestiones divinas ni a no argumentar, sino que constantemente tenemos que utilizar la lógica y experimentar de manera empírica. Esta concepción busca un lenguaje ideal, un lenguaje universal. Busca un lenguaje simple y universal dejando atrás la metafísica, cuestiones incomprobables como por ejemplo la figura de Dios o cuestiones de la magia. Busca formular un lenguaje universal que dé lugar a la experiencia. Y lo segundo que se plantea es que el pensamiento, y lo último que se plantea, perdón, de la concepción es que el pensamiento depende de las condiciones sociales y materiales en el sentido terrestre. ¿Qué significa? Lo que vimos anteriormente, de el- todo el pensamiento, es decir, la manera en la que se entiende el mundo actualmente o o en el momento que escribe Neurath, no es que se llega ahí de la nada, sino que hubo todo un avance. Pasaba en la en el periodo, en la concepción mágica, en donde había cosas que eran injustificables y entonces aparece la figura de la creencia de un Dios divino, de una voluntad divina que permite justificar esas observaciones. Ahí se pasa el periodo mágico y entonces otra vez pasa lo mismo. No se puede justificar todo en base a Dios y entonces aparece una concepción científica del mundo para empezar a justificar aquellos fenómenos que observamos en el mundo. Después, y lo último que va a plantear Neurath, ya ahí cerramos ya lo de la concepción lo de las concepciones, va a decir qué lugar tienen las ciencias sociales. Va a decir él que
el caso de las ciencias, todo lo que yo hablé de las ciencias, de la concepción científica, de los métodos, del rey universal, siempre lo hablo más en cuestiones físicas, es decir, no, y en cuestiones más de las ciencias exactas. Pero ¿qué pasa con las ciencias sociales? Como por ejemplo la historia, la economía, la sociología. No son ciencias plenas, va a decir, no son una ciencia en sí. Deben reformular toda una cuestión metodológica. Es decir, la historia, la economía y la sociología, para lograr constituirse como una ciencia y poder entrar dentro del Círculo de Viena y dentro de la ciencia, tiene que reformular sus cuestiones metodológicas. La primera, lo que, los principios que plantea, o los problemas o las observaciones que hace la historia, la economía o la sociología, debe ser capaz de formular predicciones empíricas. Es decir, los fenómenos que se observan en la historia, por ejemplo, deben ser capaces de formular, de hacer predicciones sobre lo que va a pasar en el futuro. Lo segundo que va a plantear es que esos métodos, es que la historia, la economía y la sociología deben abandonar métodos de introspección, de pensamiento, de la razón y utilizar las estadísticas. Y así finalmente llegaría a la ciencia unificada. Así finalmente, si hace esos cambios de metodología, es decir, utiliza más criterios de estadísticos en vez de introspección, y los fenómenos buscan formular predicciones empíricas. Si hace todo eso las ciencias sociales, ni siquiera ciencias sociales se le podría decir, si hace todo eso las disciplinas se transformarían en ciencias sociales. Eso es lo que va a plantear Neurath al final del texto de Concepciones Científicas del Mundo. Y hasta ahí sería todo lo de Neurath y el Círculo de Viena. Así que con esto terminaríamos hoy, más que nada para no abombarlos de mucho más contenido. Y yo supongo que la clase que viene, sí, creo que va a ser el miércoles, veríamos Popper, entraríamos de lleno. Pero bueno, no sé si hay alguna duda de algún tema de acá, o alguna duda del final, del parcial, del parcial no. O bueno, puede venir al artículo también. Del final, o si les queda alguna duda de algo. Perdón, ¿Popper sería unidad 3 ya o sigue siendo unidad 2? Creo que es unidad 3. O sea, O sea que o sea, de unidad 2 serían Carnap, Noira y Hempel los autores. sí, ahí me fijo el programa, pero sí, la unidad 2 es más que nada todo el círculo de Viena, Círculo de Viena. que entra Neurath. Popper está dentro del círculo de Viena, pues se pelea y ahí aparece en unidad 3. Pero lo ven en Claro, específico en unidad 3. Pero sí. bien. Bueno, como siempre digo, cualquier duda puedo mandar por el grupo. Yo ahora voy a pasar este PowerPoint, el PDF QC, el material QC, todo. La idea es que tengan el acceso a todo y que cualquier duda me pueden ir mandando por el grupo bueno, el próximo Meet. Mándenme WhatsApp en cualquier hora, yo siempre estoy disponible, así que me pueden ir consultando cuando quieran. Dale, gracias. No, gracias a ustedes por sumarse. ¿Hay algunos ejemplos de cómo sería el final de la materia? Sí, sí, o sea, el final creo que es a la mañana, si mal no recuerdo. O sea, no tan mañana, 9, 10 de la mañana. Ah, Me igual, parece te que puedo está a la decir. tarde, pero Sí, te puedo decir sí, ahora mismo, me fijo. Sí, son cuatro, creo que son 4 preguntas o 5. Eh, sí, ahí estoy buscando la mesa. Sí, me confundí. Sí, es el miércoles, o sea, el miércoles de apenas empieza agosto, miércoles 5, y sería a las 2 de la tarde. Siempre hacen el mismo horario en la misma fecha, así que más o menos saben, siempre son los miércoles a las 2 de la tarde en semana de finales. Y el final, por lo general, es como dijo mi compañera, es escrito, te entregan un, un papelito con las preguntas y creo que hay preguntas de cada unidad.
Creo que a veces algunos finales te deja, tipo, te dice desarrolle tal punto el programa, el que vos quieras, o relacione dos autores. Hay otros que son más específicos y otros que son más generales. Pero bueno, tiene la particularidad de que eso, que es escrito justamente. Y es, creo que como una cursada, es 2 horas escrito, tenés 2 horas para hacerlo, lo entregás y después te sube la nota al Ciu Guaraní. Yo como dije, creo que tengo algunos, algunas fotos de los finales viejos, así que me fijo y se los voy mandando para si tienen referencias. Dale, gracias. No, de nada. Pero bueno, con esto ya estaríamos. Así que gracias a todos los que se sumaron y nos estamos viendo la próxima. Dale, muchísimas gracias. Gracias, chao. Nos vemos. Chao. Nos vemos.